Te cuento una cosa, hace unas semanas me encontré en la esquina del California de Villa Sarita. ¿Con quién? Con Jorge Víctor Ríos. Me estás cachando. No puedo Y creer. casi me caigo todo para saludarlo porque yo iba en la bici. ¿Te pusiste nerviosa? Le abracé y le dije, te extrañamos. Te quiero. Y acá Te está. amo, Jorge. Aquí me Amo, tienen. George. Love you, George River. Esta historia de amor. Que empezás bastante. Poliamorosa. Sí, poliamorosa. Re Qué bueno. poliamorosa. Me encanta. Qué buena Súper onda. moderna. Súper moderna. Che, bueno, Jorge, ¿qué te trae por aquí? Aquí es, bueno, la invitación amorosa, poliamorosa. Y bueno, hablar. La última columna del año, ¿no? La última Sí, columna de George sí, del año. Hubo como 3, creo, este año, Hubo un lamentablemente. impasse. Y bueno, es que creo pero- que no hay gente que no estuvo a Complicadísimo. full este año, así que nada, estamos en la misma todos. Otro año rarísimo, ¿no? Raro. Raro. Ahí intentando. Intenso. Pero un poquito más Intenso. activo igual. Sí, bastante más activo. Eso es lo que tiene. Hacía un paréntesis de vuelta. ¿No? Como el año pasado fue un año súper distópico y hicimos como si nada hubiera Claro. pasado. La secuela, y fue pero- bastante intenso en Claro. materia emocional. Más física barbijo y todo. bajo la nariz, más barbijo bajo la pera, en la pera. Bueno, che, hablando de barbijo en la pera, estamos interpelando a nuestros oyentes, que seguramente Sabrina los tendrá en punta ahí, a los que comentaron en las redes. No. Les estamos preguntando cuál fue tu mini logro de 2021. Nada de Claro. Grandes No logros. tenemos grandes. Por ejemplo, yo Logros aprendí a cotidianos. jugar el ajedrez. La China aprendió a usar su caja de herramientas. Ese tipo de logros. Claro, logros cotidianos que de lo micro a lo macro. Mar empezó a comer frutas comprometidamente. Ajá. Mirá, estoy pensando. Bueno, pensalo. Dale, Pensalo dale, antes, dale, de Ese es el dale, tópico. cuenta. antes de que te vayas. Tengo miedo que no haya nada, ¿viste? No. Algo, No, alguito. Tiene que haber. Tiene Seguro que haber. los tuyos fueron grandes logros, Nah, por eso. Ojalá. Cuente. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, ¿Qué nos traes hoy, George? Un poco ver también en plan balance, viste que empiezan los balances y bueno, qué pasó este año, uno se pone reflexive y demás. No, y bueno, un poco ver, bueno, qué pasó este año en términos de justamente los temas que solemos abordar en esta columnita que tienen que ver con, bueno, conquista de derechos, ¿no? El respeto por la diversidad de género, diversidad sexual y demás. Y la verdad que, bueno, por ahí cuando me preguntan cómo fue tu año, a mí me pasa esto de decir, paradójicamente 2020-2021 fueron re buenos años en lo personal. Ajá. Y un poco también en términos de derechos, en este sentido, también no fue un mal año 2021, ¿no? 2020 tampoco en esa materia, digamos, ¿no? Y bueno, este año tuvimos, por ejemplo, bueno, la sanción de la ley de inclusión y cupo laboral travesti trans, ¿no? que viene siendo una de las grandes reivindicaciones del movimiento desde el 2010, ¿no? Después del 2010-2012 que tuvimos matrimonio igualitario y ley de identidad de género, Sí. lo que se venía militando con mucha fuerza justamente como principal consigna era la inclusión y cupo, por ahí un poco también en esa tensión de la discusión inclusión o cupo. Bueno, finalmente salió, ¿no? Una ley que de alguna manera súper amplia, ¿no? También llevaba el nombre Luana Berkins y Diana Zacayán, es decir, también emblemas, ¿no? de lucha y referentes que de alguna manera hacen un guiño a que esto fue bien amplio, ¿no? Porque de verdad que fue muy discutida, muy elaborada, muy pensada la ley. Y bueno, y qué hay después de eso, ¿no? Después vino también el decreto presidencial por el DNI no binario, de género no binario. Uf, importantísimo. Importantísimo también. Entonces, en materia de derechos, 2021 no estuvo nada mal y bueno, y ahora se está, también hay nuevos proyectos de ley que tienen que ver con después de la ley de inclusión y cupo laboral travesti trans, se está empezando a militar ahora leyes integrales, ¿no? La ley integral trans, que tiene que ver también no solamente con la inclusión laboral, sino también con, bueno, un seguro de salud, vivienda. Claro, la reglamentación, la parte que bueno, se habilita una ley, pero después viene toda la etapa de reglamentación y que Tal ahí cual. siempre suelen haber muchas trabas también. Tal cual, sí. Por un lado eso, ¿no? La cuestión de reglamentar y que se haga efectiva la ley, Exacto, que no sea que se letra cumpla. muerta, por un lado, ¿no? Pero por otro lado también nuevas leyes que también van por más, digamos, ¿no? Porque, bueno, que sean soporte de esta Claro, principal, sí. digamos. Porque de alguna manera, bueno, ya ahí se habla también de reparación histórica, ¿no? Porque ya el daño está Sí. hecho, digamos, ¿no? Hay compañeras trans
que hoy por hoy ya tienen 50, 40 años. Han sido muy castigadas, ¿no? por el estilo de vida al que nuestra sociedad la somete de alguna manera, y ya no tienen ciertas posibilidades intelectuales, de medios, digamos, como que seguramente eso se va a dar si tomamos como referencia o como antesala todo lo que se hizo en relación a las amas de casa, ¿no? Lo que hizo el Estado con la reparación histórica. Así que seguramente que de acá a un par de años eso va a suceder y se va... Tal cual, es reconocer que se ha privado de derechos básicos, ¿no? a sectores específicos de la sociedad, y que de alguna manera de acá para adelante ya no hay oportunidades que ya no van a tener. Entonces por ahí viene un poco este concepto, ¿no? de reparación histórica, como compensando lo que antes no estuvo, ¿no? Las privaciones de derechos, digamos, las vulneraciones compensando lo negado, digamos. Exacto, tal cual. ¿Y en materia de si se avanzó en algo este año o no? Bueno, ese es otro gran punto, ¿no? Sobre todo a nivel local acá. ¿Ese viene flojo o qué? Bien, bueno, este año... ¿O qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hubo un avance en el sentido de que creo que es la primera vez que vivimos que las adolescentes se levanten en posadas y empiecen a reclamar por cuenta propia, ¿no? Porque siempre como los adultos hablando por ellos de alguna manera, y creo que eso no tuvo precedentes. No hubo precedentes. Creó precedentes, claramente. Sí, es verdad. Sí, esto que decís, Manu, es tremendo porque yo creo que es histórico lo que pasó, ¿no? Bueno, por un lado, 2021 fue el cumple, el 15 de la ESI, ¿no? Porque cumplió 15 años, es 2006. La 15 años. Entonces, 15 años y todavía cuesta tanto, ¿no? Implementarla todavía tiene tanta resistencia. Es una ley que ya hoy, 15 años después, está quedando obsoleta. Claro, digamos, como ¿no? que ya hay que empezar a reverla y todo. Exacto, sí, tal y cual. Y no se va a aplicar. Que de hecho, ¿qué pasó? Cuando se empezó a discutir hace unos años de reverla a la ley, empezaron estos movimientos con mi hijo no te metas, ¿no? Toda esta resistencia organizada y sistemática y hasta financiada, digamos, ¿no? Para evitar eso, porque justamente lo que se discute mucho es el artículo 5, que abre la posibilidad a las instituciones adaptarlo a su ideario institucional, y ahí es donde se empieza a diluir, ahí es donde se empieza a dar cualquier otra cosa. A recortar, digamos, los grandes recortes. Exacto, sí. Y pasa mucho también que incluso por ahí uno habla de esto y dice, sí, las escuelas confesionales, religiosas, pero también las propias escuelas públicas, dependiendo de también las directives, ¿no? Las directives son clave porque de alguna manera marcan la impronta de si se da o no se da ESI, ¿no? Y habilitan o no el actuar de los docentes. Exacto. Porque a veces se ven muy limitados los docentes porque están como bajo el panóptico siendo observados todo el tiempo a ver qué pueden hacer y qué no. Así mismo, tal cual como lo dice María, es así, ¿no? Entonces también pasa mucho que en los colegios, en las escuelas públicas incluso, hay mucha resistencia y veces incluso que en los papeles, ¿no? Figura, se da, y en el aula, en la realidad, absoluta, grave. Es grave porque hay ahí como un hacer pasar, ¿no? Es porque claro, si va alguien a supervisar, tal día figura que... Pero ¿qué pasó en el aula? Bueno, Fundación Huésped, justamente este año por los 15 años de la ESI, hizo una encuesta nacional y el dato así como más contundente es que el 80% de los estudiantes sienten que no están dando satisfactoriamente ESI en sus escuelas, en sus clases, digamos, ¿no? Entonces le empezás, y un poco esto es lo que decía Manu, ¿no? Que las pibas en este caso, pero también los estudiantes en general quieren dar ESI, quieren hablar, y tienen que, y se está viendo eso de que no solo piden, sino que exigen, están empezando a exigir porque toman conciencia de que es un derecho y que la escuela debe garantizar ese derecho, más allá de cualquier creencia, de cualquier, ¿no? Postura personal de los docentes o de directivos. Uh-huh. Así que me parece súper interesante eso, ¿no? Con respecto a la ESI, de que este año por primera vez también muchas escuelas empezaron, vieron, ¿no? Lo que significa no dar ESI, lo que puede pasar, eso de tirar los problemas bajo la alfombra, que es un boomerang, ¿no? En algún momento vuelve y es peor, ¿no? Entonces también se empezó a ver escuelas que empiezan como a pedir al propio programa de ESI de la provincia. Yo ahora hace unos meses empecé a trabajar como asistente pedagógico del programa de ESI de la provincia, y por eso lo veo de primera mano, digamos, escuelas que a partir de lo que pasó en el colegio en el Roque empezaron, escuelas que por ahí medio que no claro, porque querían. claro, en
ante la incapacidad, o no sé cómo decirles, ignorancia, incapacidad o dificultad o miedo de abordar las situaciones, las dejan de lado. Claro. Y eso es lo grave, porque pasa, todos los días pasa, y deben tener todos los días situaciones en las que actuar y no saben cómo. Exacto, sí, un poco es como esa figura de Ñandú, ¿no? Que tierra la cabeza y bueno, pero el mundo sigue, digamos, ¿no? Sigue. No, un poco que las escuelas, con todo esto que pasó, empezaron a tomar conciencia de lo importante que es que de hecho se dé la ESI, ¿no? Y un poco también, me parece a mí, la dirigencia política y demás también empezó como a, bueno, sí, que se dé, ¿no? Al menos discursivamente hubo un movimiento. Sí. Así que bueno, esperemos que de hecho sea así y que también se pueda actualizar la ESI, ¿no? De hecho, los contenidos por ahí se vienen actualizando, a pesar de que lo que estaba planteado inicialmente ya, bueno, por ejemplo, la mirada tan binarista, ¿no? Se supera la mirada biologicista, pero todavía sigue siendo muy binarista. Los materiales que se fueron desarrollando en este sentido plantean mucho esta mirada, ¿no? Varón-mujer, ¿no? Como que no aparecen mucho otras identidades de género, todavía le falta actualizarse mucho en ese sentido por ahí, ¿no? Un F5 rotundo. Sí, definitivamente. ¿Algo más? Bueno, que lo que yo traje por ahora es eso, esas tres patas. Que me parece que dentro de todo es digamos, un buen balance, ¿no? Del año. Qué importante que es la educación, ¿no? En este sentido de aplicar la ESI no solo a los estudiantes, sino a toda la comunidad escolar, como para que justamente tengan estas herramientas de qué hacer cuando suceden estas cosas. ¿Cómo actuar? La ESI justamente, una de las puertas de entrada, así se le dice, es justamente el trabajo con las familias y las comunidades. Eso. Más allá de la organización institucional y del desarrollo curricular en sí mismo. Esas serían las tres puertas de entrada, así se les dice, ¿no? Y como dice China, creo que también es transversal, porque si bien va a haber una materia que sea ESI, vos, qué sé yo, en historia podés contar la historia de personajes. Lo decíamos hoy al principio del programa que hablamos de Bell Hooks, que hoy murió, una activista feminista y afrodescendiente, que son historias miles que pueden servir de ejemplo y que pueden ayudar a que eso el mensaje pregne más, pero que no se conocen y en la escuela no aparecen esas historias. Es que la ESI es más una perspectiva más que una serie de contenidos, digamos, ¿no? Es mirar la vida social y la sexualidad de manera súper amplia. Entonces muchas veces es verdad que hay mucha resistencia y muchas veces no se da ESI, pero también es cierto que por ahí muchos docentes dan ESI sin decirlo, sin saber, muchas veces no lo explicitan y por ahí las chicas dicen no damos ESI, pero en realidad estar hablando de algunas cuestiones, mirando desde algunas perspectivas ya es, digamos, dar ESI, a veces no se hace explícito. Quizá parte de eso explica también ese 80% que dicen no estamos dando ESI, ¿no? Quizá también hay mucho de lo otro, de que de hecho efectivamente no se da, ¿no? Claro. Pero bueno, y la ESI está también acá, como está planteado en nuestra provincia, va muy de la mano de lo que es el programa ENIA, el programa nacional, el plan ENIA, perdón, el programa es de ESI, el plan ENIA, que es embarazo no intencional en la adolescencia, porque Misiones es una de las 12 provincias con los índices más altos de embarazo no intencional en la adolescencia, y eso, digamos, es grave porque a su vez gran parte de estos embarazos no intencionales tienen que ver con situaciones de abuso, ¿no? Y aunque no sean abusos, las que no son abusos, igual en la adolescencia el embarazo muchas veces, la mayoría de las veces, significa que las personas gestantes, ¿no? que se quedan embarazadas dejan el colegio, dejan la escuela y bueno, sabemos que la mayoría de las personas gestantes hoy por hoy son mujeres, entonces también una vez que tienen el bebé las obligan a parir también en muchos casos. Las obligan a parir, las obligan a ser las únicas que cuidan, ¿no? Las tareas de crianza y demás siguen siendo en nuestra sociedad machista delegadas a las mujeres. Entonces muchas veces, si es una pareja heterosexual, por ejemplo, el varón muchas veces puede seguir la escuela y la chica no, digamos, o sea, se profundizan las desigualdades, toda una problemática, y Misiones sigue estando en el segundo lugar del mayores índices después de Formosa, el norte, ¿no?
Así que bueno, hay mucho para trabajar. Hay mucho para trabajar, y la ESI tiene todo que ver con eso, porque la ESI no solamente también enseña a cómo tomar decisiones responsables y tener a mano también las herramientas, sino también a prevenir abusos, y eso es súper importante también, ¿no? Identificar situaciones que uno por ahí tiene naturalizadas y que en realidad tienen que ver con abusos, ¿no? Entonces, y pensando en esto, antes de terminar, perdón, me interesa, o sea, es un buen augurio, ya que está terminando el año, saber que estás involucrado de manera activa en eso. ¿Cómo es? Un poquito, contame, ¿cómo es que te involucraste como asesor y cuál sería tu tarea ahí en el... Bien, es interesante. Jorge Ríos ahí. Me encanta que en el Estado provincial esté Jorge Ríos colaborando en materia de igualdad de derechos, me encanta. Sí, bueno, justamente las personas que están ahí en el equipo del Plan ENIA y el programa de ESI de la provincia vieron una de mis intervenciones en medios, ¿no? Justamente hablando del lenguaje inclusivo y vinculándolo con la ESI y demás, y bueno, les gustó lo que decía, como lo decía, y me convocaron por eso, digamos, desde ese lugar. Y bueno, ahí pasé justo había una vacante, y pasé por todas las instancias, digamos, de entrevistas, toda la cuestión de papeles. Esto depende de qué cartera del Estado. Claro, en realidad el plan ENIA es un plan interministerial y depende de 3 ministerios. En realidad articula la provincia con nación, ¿no? Salud, educación, bienestar social, ahí está, esas 3. Y bueno, y acá la misma persona que está de referente del programa de ESI, que es Olga Ferreira, también es referente del plan ENIA, entonces está muy integrado el trabajo, y eso está bueno. Qué bueno, Jorge. Qué interesante es la divulgación de que todas estas cosas están sucediendo y cómo están relacionadas y cuál es el camino, ¿no? Exacto. Porque yo no tenía idea de que esto está sucediendo. Y me parece sumamente importante que esto se dé a conocer, ¿no? Sí, de que desde 2017 está el plan y el programa. Y no todas las escuelas entran en el plan, pero sí hay muchas, ¿no? ¿Y qué quiere decir que entran en el plan? Que tienen asignado un asistente pedagógico, que sería ese mi rol, que es ir a los colegios, a hacer un acompañante, siempre digo mal, AP, siempre decimos AP, y después cuando hay que decir la palabra completa, ¿viste? Ahí te confundo un poquito. Acompañante pedagógico es la figura. Digamos, la figura. ¿no? Pero bueno, es justamente eso, acompañar, asistir, llevar material, estar ahí presente, digamos, si necesitan algo, acompañar las formaciones. Se hicieron formaciones virtuales el año pasado y este año, ya no presenciales. Se espera que el año que viene empiecen de vuelta las presenciales, que por ahí lo presencial por ahí engancha un poco más, hace que hay menos desgranamiento en las capacitaciones, sobre todo si son largas. Pero bueno, hay también acompañar a los docentes y tratar de formar en cada escuela que entra en el plan a un grupo de docentes que estén capacitados, ¿no? Y que puedan dar talleres, que puedan hacer trabajo específico. Si yo, por ejemplo, comunicadora social, quiero ser parte de ese grupo que enseñe, ¿podría hacerlo o tengo que ser docente también? Vos, si das clases en una escuela y tu escuela está dentro del plan, sí, podés, digamos, o sea, no solamente con una formación previa, ¿no? Claro, con una capacitación. Quiero capacitarme. Exacto, sí, hay plataformas, hay todo un sistema que está todo muy bien aceitado, digamos, ¿no? Hay una plataforma que se llama Juana Manso, que es del Ministerio de Educación, que desde ahí se capacita a los docentes del Infop también, digamos. Hay un montón de plataformas de ofertas de capacitación, digamos, hay un montón de cosas que por ahí, como decías vos, China, no se saben muchas veces, ¿no? Pero se está laburando y quizá, la gente que está lo da todo, pero todavía no alcanza, todavía necesitamos más personas, más, por ejemplo... Porque se necesita más gente. Exacto, sí, seguir invirtiendo, digamos, ¿no? En eso, por ejemplo, también están... Hay otra figura que sí depende directamente, nosotros dependemos más del Ministerio de Educación, y hay otra que depende más del Ministerio de Salud, que son las asesoras y asesores de salud integral, que tienen incluso
tienen un lugarcito físico en las escuelas. Ahí va. Entonces las chicas saben que pueden ir y hablar ahí, plantearle algo. Eso me parece y hacen valiosísimo. Está buenísimo porque los ven muy presentes, ¿no? Entonces, por ahí yo voy 1 o 2 veces al mes, ¿no? A hacer una visita, porque lo mío es más con el grupo docente, ¿no? Claro. No con las chicas, los estudiantes. Y en cambio, la asesora de salud está ahí y tiene trato directo con las chicas y a la vez hace una articulación con un CAPS, porque siempre hay un CAPS cerca de la escuela. Entonces, si necesitan, qué sé yo, anticonceptivo, necesitan hacerse análisis, le ayuda a que a que es más fácil, habiendo algo así en la escuela, a que te diga, mira, si querés te saco un turno, vamos, te acompaño. O sea, suelen hacer ese trabajo. Y bueno, también el acompañamiento cuando hay alguna vulneración de derechos, alguna situación de abuso, que eso es súper delicado y súper complejo, y hay protocolos, por supuesto. O sea, sí, es todo un laburo súper interesante. La verdad que me pone muy feliz escuchar eso. Sí. Te deseamos muchos éxitos. Bueno, muchas gracias. En esta nueva... Todos grandes logros igual. La verdad que no se puede con George. No se puede. No, pero nos encanta saberte activo en eso porque somos testigos de que sos una persona capaz, así que... Bueno, muchas gracias. Es un gran desafío porque te insume mucho tiempo, la cuestión intelectual, pero también mucho lo emocional, ¿no? Porque se ven muchas situaciones difíciles y eso no te pasa por al lado. Así que gracias, George. La verdad que nos quedaríamos hablando 2 horas. Sí, ¿no? Se nos fue el programa. Sí, siempre nos pasa lo mismo. Así que, si les parece, nos despedimos con la canción que eligió. ¿Es un clásico o es un derrape? No, es un medio derrape. Un pequeño logro fue haber retomado francés este año. ¡Ay, qué lindo! Ahí está mi primer... Yo quiero estudiar francés. Bueno, está. Qué lindo. Listo. Sí. Cerramos con un mini Decinos algo en francés. Despedite en francés, a ver. Examen final. No, olvidé para el examen. Decinos, hasta el miércoles que viene, un beso. Bueno, à prochain mercredi, bisous pour tout. ¡Qué belleza! Me encanta. ¿Cuál es la canción? Santé se llama, que quiere decir salud, es como un brindis. Pero me extrañó de Stromae, que medio reggaetón metió ahí. ¿Qué le pasó? ¿Sabés que tiene medio onda carnavalito? ¿Viste? Porque anduvo recorriendo Latinoamérica y le copó la onda andina. Flauta. Sí. Es como Manu Chao, ¿viste? Un capo, Stromae. Sí. Bueno, maestro, es un anagrama de maestro. Stromae, sí. Gracias, gracias. A ustedes. Nos vemos el año que viene. Nos vemos el año que viene. Nos vamos brindando. Un beso a todos con Stromae. que estuvieron escuchando. Gracias a todos. Nos vemos el miércoles que viene en el último programa del año.